¿Por qué nos volvemos arrogantes y confiados cuando tenemos algo de aptitud y puntos fuertes? ¿Por qué siempre creemos en nosotros, pero anulamos a los demás? ¿Qué peligros y consecuencias acarrea vivir con arrogancia? ¿Quieres saber cómo corregir este tipo de carácter corrupto para cooperar en armonía con los demás? Mira este video de testimonio cristiano para descubrirlo. Trabajaba en los videos de la iglesia. Tras un tiempo de práctica, logré captar algunos principios y progresé en mis habilidades. Por lo general, descubría problemas en nuestra labor. Y en los debates de trabajo, los demás solían adoptar mis sugerencias. Con el tiempo, me volví algo engreído. Cada vez creía más en mí. Y creía tener aptitud, una comprensión bastante pura de los principios y una perspectiva amplia de los problemas. Aunque no era líder de la iglesia, ni me encargaba de un trabajo importante, creía que no estaba mal poder dirigir los proyectos del equipo. Noté a mi compañero, el hermano Justin, algo pasivo en el deber. Yo tomaba la iniciativa en los debates de trabajo y en el aprendizaje en equipo, y a él lo desdeñaba por no llevar una carga. En nuestros debates posteriores, ignoraba las sugerencias de Justin y rechazaba sus opiniones. Pensaba que, como compañeros, al final seguíamos mis ideas casi siempre, así que podía hacer las cosas yo solo. Con el tiempo, asumí parte del trabajo de Justin. Eso no es cooperar en el deber. No. En los debates de trabajo, cuando los demás no adoptaban mis sugerencias, recalcaba una y otra vez que mi perspectiva era correcta. Y a veces sacaba reglas y doctrinas como prueba, como si fueran principios, para que me escucharan. Luego, me sentía muy incómodo. Sentía que obligaba a los demás a hacerme caso. ¿Eso no era arrogancia? Sí. En ocasiones procuraba aceptar sugerencias ajenas, pero al final mi idea se demostraba correcta, así que me sentía más confiado. A veces me daba cuenta de que revelaba un carácter arrogante, pero no me lo tomaba en serio. Notaba que era algo arrogante, pero que tenía razón. Como mi empeño era que se hiciera bien el trabajo, eso no podía ser un gran problema. Tener un buen motivo no implica que nuestros actos cumplan con los principios o que no mostramos corrupción. Tienes razón. En esa época no me sentía cómodo con lo que hacían los demás. Para mí no eran expertos ni tenían una visión amplia en sus reflexiones. Cuando hacían sugerencias, si no encajaban con mis ideas, las echaba abajo sin dudarlo y los miraba con desprecio. En una ocasión, un video producido por una hermana pasó varias pruebas de edición y aún así no salió bien. No le pregunté por ninguna dificultad que tuviera, sino que la reprendí. ¿Pusiste atención en esto? ¿No puedes ver lo que hacen otros y aprender de ello? A veces, cuando los hermanos y hermanas compartían una idea para un video, la rechazaba sin entenderla. Por lo tanto, a todos les daba miedo trabajar conmigo, y ni siquiera me enviaban sus videos para que los mirara. En otra ocasión, una hermana buscó materiales para organizar el estudio en grupo. Les eché un rápido vistazo y, sin debatirlo con nadie, desprecié los materiales que ella había buscado, alegando que no servían para consulta. Si pones por los suelos a la gente, es probable que se sienta reprimida. Sí. Y aunque los materiales que ella había buscado no eran perfectos, serían igualmente útiles para desarrollar aptitudes. Una hermana señaló después que era arrogante que yo hiciera las cosas sin debatirlas con los demás. En ese entonces yo no me conocía y pensé que simplemente no había pedido opinión y que bastaría con comenzar a hacerlo. Llegué a creer que yo era el que resolvía la mayoría de los problemas en nuestra labor y que siempre tenía la última palabra y que sin mi supervisión el trabajo del equipo sería un caos.
Aunque me asignaran un compañero, me creía que yo era el supervisor del equipo nominal y realmente. Y que quizá Dios dispuso que yo estuviera ahí para vigilar la labor del equipo. Esa idea me hacía sentir diferente, que yo estaba al frente y fui más arrogante. Una vez, un par de hermanas y yo fijamos una cita de trabajo con otro equipo. Pero algo surgió y no pude asistir, así que fueron sin mí. Entraron en pánico en cuanto se enteraron de que no podía ir. Dijeron que no podían con esa responsabilidad y que mejor me esperarían. Luego me comentó una hermana: en el equipo tienes la última palabra en todo, sea grande o pequeño. Cuando alguien tiene un problema, no busca la verdad, confía en ti. Te creen imprescindible. ¿No te parece que deberías hacer introspección? Eso es peligroso. Sí. Sin duda. Al oírlo, no pude calmar mis sentimientos. A los demás les parecía imprescindible y todo tenía que pasar por mí. ¿Eso no era ejercer el control sobre el equipo? Es una conducta de anticristo. Sí. Pero mi intención en todo lo que hacía era que el trabajo se hiciera bien. ¿Cómo podía dar ese resultado? No sabía de qué manera comprenderlo. Muy confundido y deprimido, compartí mi estado con Dios para pedirle su guía. Ajá. ¿Qué comprendiste después acerca de tu estado? Me enviaron un pasaje de las palabras de Dios sobre las actitudes de los anticristos Ajá. que encajaban con mi estado. Vamos a leerlo. De De acuerdo. acuerdo. Una señal común de los anticristos controlando a las personas es que dentro de su ámbito de control, solo ellos tienen la última palabra. Si el anticristo no está presente, nadie más se atreve a pronunciarse o a tomar una decisión. Si el anticristo no está presente, todos los demás son como niños sin madre. No saben cómo orar o buscar, ni cómo discutir las cosas juntos. Son como marionetas o personas muertas. Los métodos de acción de los anticristos son poco convencionales y grandilocuentes. No importa lo correcta que sea la sugerencia de otro, la rechazarán. Incluso si la sugerencia de otro resulta consistente con sus ideas. Si el anticristo no la propone primero, sin duda se negará a aceptarla o implementarla. En su lugar hará todo lo posible para menospreciar, negar y condenar la sugerencia, hasta que la persona que la ofreció sienta que su idea es equivocada y lo acabe admitiendo. Solo entonces el anticristo se detiene. A los anticristos les gusta construirse a sí mismos y menospreciar a los demás, para que los adoren y los pongan en el centro de las cosas. Los anticristos solo se permiten florecer a sí mismos. Los demás son un telón de fondo que les permite destacar. Los anticristos creen que todo lo que dicen y hacen es correcto, que todo lo que los demás dicen y hacen es incorrecto. A menudo proponen perspectivas novedosas para negar los puntos de vista y las prácticas de los demás. Critican y encuentran problemas en otras opiniones y desbaratan o rechazan los planes propuestos por otros, para que todos se vean obligados a escucharlos y a actuar según sus métodos. Utilizan estos métodos y medios para negarte continuamente, para atacarte y hacerte sentir que no eres tan bueno, para que te vuelvas más sumiso con ellos, los admires y les tengas alta consideración, hasta que estés completamente bajo su control. Este es el proceso por el cual los anticristos someten y controlan a la gente. Amén. Amén. Tras leer esto, me comparé con lo manifestado por Dios. Fui el responsable del trabajo del equipo todo aquel tiempo, pero ellos no cumplían con el deber en base a principios. Y me preguntaban por todo lo que hacían. Sin mí, no se atrevían a tomar ninguna decisión, ni a comunicarse con otros equipos. Se limitaban por mí. Yo los estaba perjudicando. Me pregunté qué había dicho y hecho para llegar a este resultado. Tanto
si debatíamos el trabajo o si discutíamos ideas, si alguien pensaba diferente a mí, yo buscaba motivos para derribarlo. No me centraba en enseñar los principios de la verdad, ni daba testimonio de Dios, sino que hacía que todos me escucharan. Cuando algo no me parecía correcto, me volvía muy agresivo y prepotente. Era despectivo cuando veía lagunas en las destrezas de los otros. Los denigraba en secreto y de frente. Quería obligar a todos a escucharme. Y si no lo hacían, recalcaba que yo era experto y comprendía los principios. Después de un tiempo, anulando a los demás y enalteciéndome, todos los hermanos creían no servir para nada y no tener una perspectiva tan completa como la mía, por lo que venían a preguntarme de todo. Pensándolo seriamente, muchas veces los planes que sugerían estaban bien, y tal vez no eran perfectos del todo, pero pude haberlos ayudado a mejorar. En cambio, insistía en que yo tenía la razón y rechazaba otras ideas, pues creía hacerlo por el bien del trabajo. Qué arrogante y carente de autoconocimiento. Yo también tiendo a cometer ese error. No me centro en dar testimonio de Dios en el deber, ni enseño los principios de la verdad. Comparto mis opiniones y quiero que otros las acepten, en lugar de guiarlos hacia las palabras de Dios. Es una senda contraria a Dios. Sí. Leí estas palabras de Dios. Cuando las personas se vuelven arrogantes en naturaleza y esencia, a menudo desobedecen a Dios y se oponen a Él. No prestar atención a sus palabras, generar nociones acerca de Él, hacer cosas que lo traicionan y que las enaltecen y dan testimonio de sí mismas. Dices que no eres arrogante, pero supongamos que te entregaran una iglesia y te permitieran dirigirla, y que yo no tratara contigo ni nadie de la casa de Dios te criticara. Tras liderarla durante un tiempo, pondrías a la gente a tus pies y harías que se sometieran a ti incluso hasta el punto de admirarte y venerarte. ¿Y por qué habrías de hacer eso? Tu naturaleza determinaría esto. Sería una revelación natural. No necesitas aprender esto de otros, ni que ellos te lo enseñen. No es preciso que te lo impongan o te obliguen a hacerlo. Este tipo de situación surge de manera natural. Todo lo que haces es para que la gente te enaltezca, te alabe, te idolatre, se someta a ti y te haga caso en todo. Permitirte ser líder hace surgir de manera natural esta situación, y eso no se puede cambiar. ¿Y cómo surge esta situación? Está determinada por la naturaleza arrogante del hombre. La expresión de la arrogancia es la rebelión y la oposición a Dios. Cuando las personas son arrogantes, engreídas y santurronas, tienden a establecer sus propios reinos y a hacer lo que les place. También traen a otras personas a sus manos y a sus brazos. Que la gente pueda hacer cosas así de arrogantes solo demuestra que la esencia de su naturaleza arrogante es la de Satanás, la del arcángel. Cuando su arrogancia alcanza cierto nivel, ya no lleva a Dios en el corazón y lo deja de lado. Desea entonces ser Dios, hacer que la gente la obedezca, y se convierte en el arcángel. Si tienes una naturaleza así de arrogante, no llevas a Dios en el corazón. Aunque creas en Dios, Él ya no te reconoce. Te considera malhechor y te descartará. Amén. 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 En las palabras de Dios aprendí que no podía coordinarme con los hermanos porque me controlaba mi naturaleza arrogante. Vi que, con mi naturaleza arrogante y engreída, no tenía que hacer nada en particular, sino que ocurría de forma natural y todos me escuchaban. Sí. Cierto. Al recordar el tiempo que trabajé en ese deber con los demás, haciendo sugerencias para los videos u organizando el trabajo, siempre creía tener las mejores ideas. Cuando noté a Justin un poco pasivo en el deber, no lo ayudé hablando con él.
sino que lo desprecié por ser poco apto y no llevar una carga. Y me encargué de todo, lo hacía todo yo solo, como si yo fuera el único que supiera hacer las cosas, y nadie más. Cuando veía áreas en que a otros les faltaban destrezas, los menospreciaba por falta de aptitud y entendimiento, como si el mío fuera el más preciso y yo conociera mejor los principios. Siempre anulaba a los demás y me enaltecía yo, presentándoles mis ideas y opiniones como si fueran la verdad. Con el tiempo, los demás sintieron que ellos no podían hacer nada, que tenía que hacerlo yo, hasta el punto de que para todo me preguntaban y confiaban en mí. Si yo no estaba allí, no se atrevían a seguir. Leí estas palabras de Dios. Cuando su arrogancia alcanza cierto nivel, ya no lleva a Dios en el corazón y lo deja de lado. Desea entonces ser Dios, hacer que la gente la obedezca y se convierte en el arcángel. Sí. Así es. Sentí vergüenza y culpa ante la revelación de las palabras de Dios. Vi que tenía un problema gravísimo. Me puse en un pedestal. Creí tener dotes y aptitud, que yo no era normal, que tenía lo necesario para dirigir, capitanear la nave, y que a los demás les faltaba aptitud, así que Dios dispuso que yo los guiara. Me asustó y me dio náuseas tener estos pensamientos e ideas. No conocía la vergüenza. Todos íbamos a colaborar en el deber, a someternos a los principios de la verdad con la guía de Dios, pero yo hacía que aceptaran mi liderazgo y se sometieran. Yo estaba en el lugar equivocado. Sí. Así es. Me había vuelto tan arrogante que había perdido toda razón. En los 10 decretos administrativos que el pueblo escogido de Dios debe obedecer en la era del reino, dice Dios: el hombre no debe magnificarse, ni exaltarse a sí mismo. Debe adorar y exaltar a Dios. En el fondo siempre me creí de un nivel superior al resto del equipo, y siempre me situé por encima de los demás. Estaba en el lugar equivocado, en un pedestal. Sí. Sí. Esta idea me resultó alarmante y atemorizante. Oré inmediatamente. Dios mío, soy muy arrogante y confiado. Ofendí tu carácter sin ser consciente de ello. Quiero arrepentirme, tomar el lugar que me corresponde y cumplir bien con el deber. Un carácter arrogante es la raíz de oponerse a Dios. Sí. Es peligroso no corregirlo. Cierto. Sin la revelación de las palabras de Dios y sin la poda de otras personas, nos costaría conocernos. Y si somos muy arrogantes, estamos destinados al castigo del infierno. Moriríamos sin saber por qué. Es verdad. Después, vino a hablarme mi supervisor. Según él, unos hermanos habían comentado que se sentían muy limitados trabajando conmigo. Para ellos era despectivo, menospreciaba a los demás y descartaba ideas ajenas. Y algunos dijeron: he conocido a gente arrogante, pero jamás a nadie como él. Estas palabras me llegaron al corazón. Nunca imaginé que los hermanos y hermanas me consideraran así, que los hubiera refrenado y lastimado tanto. Durante unos días me sentí como si me hubieran apuñalado. Sobre todo cuando debatíamos el trabajo, nadie se atrevía a expresarse y el ambiente era frío. Yo me sentía más reprendido. Sabía que esto se debía a las limitaciones que les había puesto. Con dolor y tristeza, me presenté ante Dios en oración para pedirle que me guiara para reflexionar y entrar sinceramente. En mis devociones leí un pasaje de las palabras de Dios que me aportó una mejor comprensión de mí mismo. Algunos líderes nunca trabajan según los principios, sino que son su propia ley y arbitrarios. Los hermanos y hermanas lo señalan diciendo: rara vez consultas a los demás antes de actuar.
No sabemos cuáles son tus juicios y decisiones hasta que ya los has tomado. ¿Por qué no consultas con los demás? ¿Por qué no nos avisas de antemano cuando tomas alguna decisión? Aunque lo que hagas sea correcto y tu calibre sea mayor que el nuestro, deberías informarnos antes. Tenemos derecho a saber lo que está pasando. Actuando siempre como tu propia ley, tomas la senda de un anticristo. ¿Y qué le oirías decir al líder ante eso? Yo soy el que lleva la voz cantante en casa. Yo decido todos los asuntos, grandes y pequeños. Siempre es así. Cuando cualquiera de mi gran familia tiene un problema, acude a mí para que decida qué hacer. Todos saben que tengo soluciones. Por eso, siempre soy yo quien decide y se encarga de los asuntos de mi casa. Cuando llegué a la iglesia, pensé que ya no tendría que preocuparme, pero resulta que me eligieron para ser líder. No puedo evitarlo. Nací para este destino. Dios me ha dotado de esta habilidad. Nací para resolver las cosas y tomar decisiones por la gente. Lo que se insinúa aquí es que estaban predestinados al nacer a ser autoridades, y todos los demás son peones, plebeyos. Nacieron para ser siervos. Incluso cuando los hermanos ven el problema de este líder y lo señalan, este no lo acepta, ni acepta ser tratado y podado, sino que se niega y resiste. Hasta que los hermanos y hermanas claman por su remoción, pensando todo el tiempo: con un calibre como el mío, mi destino es estar al mando donde sea, y con calibres como los vuestros, seréis siervos allá donde vayáis. Vuestro destino es recibir órdenes. ¿Qué tipo de carácter revelan al decir siempre tales cosas? Es obvio que es un carácter corrupto, y sin embargo, lo comparten descaradamente con los demás como su fortaleza, presumiendo de ello. Al revelar un carácter corrupto, se debe reflexionar sobre sí mismo, debe reconocerlo, arrepentirse y abandonarlo. Debe buscar la verdad hasta actuar de acuerdo con los principios. Pero este líder no practica de esa manera, es testarudo en sus opiniones. De estos comportamientos se desprende que no aceptan la verdad y de ninguna manera son buscadores de esta. No escuchan a nadie que los exponga y los trate, y están llenos de justificaciones. Así soy yo. Se llama competencia, se llama habilidad. ¿Alguno las tiene? Estoy predestinado por nacimiento a estar al mando, y donde quiera que vaya, soy líder. Estoy acostumbrado a que se haga lo que yo digo, a averiguar por mí mismo cómo manejar las cosas. No consulto a los demás. Esa es mi particularidad, mi carisma personal. ¿Acaso no es esto una descarada desvergüenza? Al no reconocer que tienen un carácter corrupto. Está claro que no reconocen las palabras de Dios, que juzgan y exponen al hombre. Por el contrario, consideran sus herejías y falacias como la verdad, y hacen que todos los demás las acepten y las admiren. Sostienen en su corazón que en la casa de Dios no debe reinar la verdad, sino ellos. Lo que ellos digan prevalece. ¿Acaso no es esto una desvergüenza flagrante? Amén. Amén. Sentí vergüenza ante esta revelación de las palabras de Dios. Así actuaba yo. Como tenía habilidades y al parecer inteligencia y aptitud, creía que debía tener la última palabra. A mi modo de ver, los demás no sabían hacer nada bien. Y no me tomé en serio mi problema ni siquiera cuando me lo señalaron. Creía que solo era arrogante porque tenía aptitud y mis sugerencias eran adecuadas. Pero no me conocía en absoluto. De hecho, muchas veces no tenía claro el problema, ni tenía en cuenta el panorama completo. Como cuando rechacé los materiales didácticos que buscó aquella hermana. Pero los demás descubrieron que sí servían para consulta e hicieron buenas sugerencias. Y aunque yo sí tuviera la idea adecuada en algunas cosas, no debía haber obligado a los demás a aceptarla con arrogancia. Eso Claro es. que no. Debería haber hablado de los principios y de mi entendimiento y mis ideas personales.
y si a todos les parecía adecuado lo que yo dijera, lo aceptarían. Cierto. En cambio, era arrogante y no veía para nada los puntos fuertes de los demás, ni hacía introspección. Solía calcular para mis adentros en qué cosas había tomado decisiones correctas y qué problemas descubrí y resolvía en nuestro trabajo. Cuanto más calculaba estos logros, más creía que era mejor que los demás. Mi arrogancia se intensificaba y despreciaba más a otras personas. Llegué a pensar que tenía madera de supervisor, por lo que era arrogante y quería tener la última palabra en todo. Era muy arrogante e irracional, y no había transformado mi carácter satánico. Ni siquiera me llevaba bien con otros. ¿Por qué era tan arrogante? Tanta satisfacción conmigo mismo era realmente patética. Al recordar todo aquello, vi lo agresivo y lo realmente prepotente que yo era, y me embargó el pesar. Gracias a Dios. Si Dios no sacara las cosas a la luz, sin el juicio y la revelación de sus palabras, jamás nos comprenderíamos, y nos costaría bajar con humildad la cabeza. Sí. Corregiremos un carácter corrupto por medio de las palabras de Dios. Así es. Estoy de acuerdo. ¿Qué más palabras de Dios leíste que te transformaron? Luego leí otro pasaje. Ajá. Dios Todopoderoso dice: ¿diríais que es difícil cumplir adecuadamente con el deber? En realidad, no. La gente solo debe ser capaz de tener una actitud humilde, un poco de sentido y una posición adecuada. Independientemente de la formación que tengas, de los premios que hayas ganado o lo mucho que hayas conseguido, y por muy elevados que sean tu estatus y tu jerarquía, debes dejar de lado todas estas cosas. Debes bajarte del pedestal. Todo eso no vale nada. Por muy grandes que sean tales glorias, en la casa de Dios no pueden estar por encima de la verdad, pues esas cosas superficiales no son la verdad, ni pueden ocupar su lugar. Debes tener esto en claro. Si dices: soy muy talentoso, tengo una mente muy aguda y reflejos rápidos, aprendo enseguida y tengo excelente memoria, por lo que soy idóneo para tomar la decisión final. Si siempre utilizas tales cosas como capital y las consideras valiosas y positivas, eso es un problema. Si esas cosas ocupan tu corazón, si se han arraigado en él, te será difícil aceptar la verdad, y las consecuencias de eso son impensables. Por lo tanto, en primer lugar, debes dejar y rechazar esas cosas que amas, que parecen agradables, que son valiosas para ti. No son la verdad. Más bien, pueden impedirte entrar en ella. Lo más urgente ahora es que busques la verdad en el cumplimiento de tu deber y practiques de acuerdo con la verdad, de manera que tu cumplimiento del deber sea adecuado, pues el cumplimiento correcto del deber no es más que el primer paso en la senda de entrada a la vida. ¿Qué significa aquí el primer paso? Significa comenzar un viaje. En todo hay algo con lo que comenzar el viaje. Algo que es lo más básico, lo más fundamental. Y lograr el cumplimiento adecuado del deber es una senda de entrada a la vida. Si el cumplimiento de tu deber simplemente parece adecuado en su ejecución, pero no está en consonancia con los principios de la verdad, entonces
no estás cumpliendo tu deber adecuadamente. Entonces, ¿cómo se debe trabajar en esto? Hay que trabajar y buscar los principios de la verdad. Estar dotado de ellos es lo fundamental. Si te limitas a mejorar tu comportamiento y tu temperamento, pero no estás dotado de los principios de la verdad, es inútil. Puede que tengas algún don o especialidad. Eso es bueno, pero solo lo utilizarás correctamente si lo pones en práctica en el cumplimiento de tu deber. Cumplir bien con tu deber no requiere una mejora en tu humanidad o personalidad, ni que dejes de lado tu don o talento. Eso no es lo que se requiere. Lo fundamental es que comprendas la verdad y aprendas a someterte a Dios. Es casi inevitable que tu carácter corrupto aflore mientras cumples con tu deber. ¿Qué debes hacer en esos momentos? Debes buscar la verdad para resolver el problema y llegar a actuar de acuerdo con los principios de la verdad. Haz esto, y el cumplimiento de tu deber no presentará ningún problema. Sea cual sea el ámbito en el que se encuentre el don o la especialidad que tengas, o donde tengas algún conocimiento vocacional, puedes poner en práctica lo que has aprendido para cumplir con el deber que te corresponde. Utilizar los dones, las especialidades o los conocimientos profesionales en el cumplimiento de un deber es lo más adecuado. Pero también debes estar dotado de la verdad y ser capaz de actuar de acuerdo con los principios. Solo entonces podrás cumplir bien con tu deber. Este es el doble enfoque del que hablábamos antes. Un elemento es tener conciencia y razón, y el otro es que debes buscar la verdad para resolver tu carácter corrupto. Una persona entra en la vida cumpliendo su deber de esta manera y llega a ser capaz de llevarlo a cabo adecuadamente. Amén. 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 Gracias a Dios. Las palabras de Dios explican muy clara la senda de práctica. En todo debemos buscar la verdad y actuar según los principios. Eso es vital. Lo Sí. es. Al meditar las palabras de Dios aprendí que Él valora si alguien cumple bien con el deber, no en función de cuánto parezca que ha hecho ni de si lo ha hecho bien, sino en función de la senda que tome en el deber y de si busca y practica la verdad. Así es. También aprendí que, para corregir un carácter arrogante y cumplir en condiciones mi deber, tenía que abandonar esas fortalezas de las que estaba orgulloso y llegar ante Dios a buscar la verdad. Si seguía recurriendo a mis aptitudes, sin buscar la verdad ni seguir los principios, Dios nunca me daría su visto bueno. Eso No es. te lo Eso daría. es. Antes, despreciaba a los demás por su falta de habilidades y aptitud. Cuando cometían un pequeño error o hacían algo de forma imperfecta, rebosaba de desdén y menosprecio por ellos. Pero cuando me devolvían los videos que producía para que hiciera correcciones, nadie me despreciaba, sino que con paciencia me decían qué mejorar. Además, casi nunca aceptaba sugerencias de la gente con la que colaboraba. Y aunque algunos hermanos y hermanas no tenían grandes dotes ni aptitudes, buscaban los principios en el deber, escuchaban con humildad otras sugerencias y cooperaban en armonía. Me dio vergüenza compararme con ellos. Vi cuánto me faltaba para entrar en la verdad. Sí. Posteriormente en el deber, cuando había discrepancias entre los demás y yo, me hacía a un lado y buscaba la verdad y los principios, lo que veía como una oportunidad de practicar la verdad.
Gracias, Gracias a a Dios. Dios. Gracias a Dios. Una vez, debatía la producción de un video con unas hermanas y teníamos ideas distintas. Creía tener yo la mejor idea. Y estaba pensando en lo que podría decir para demostrar que tenía razón, en cómo convencerlas. De pronto, me di cuenta de que de nuevo iba a exhibir un carácter arrogante, de que quería anular las ideas de los demás con mi opinión. Enseguida me puse a orar, para pedirle a Dios que me guiara y escuchar las sugerencias de los otros. Recordé unas palabras de Dios. Entre todos aquellos en la iglesia que entienden la verdad o tienen capacidad de comprenderla, el esclarecimiento y la guía del Espíritu Santo se puede dar en ellos. Uno debe asirse a su esclarecimiento, siguiéndolo y cooperando de cerca. Así, la senda que recorra será la correcta, es la que guía el Espíritu Santo. Presta especial atención a cómo el Espíritu Santo actúa y guía a aquellos sobre los que Él obra. Deberías tener comunicación frecuente con los demás expresando tus puntos de vista. Este es tu deber y tu libertad. Pero cuando hay que tomar una decisión, si solo tú das el veredicto final, haciendo que todos hagan lo que dices y sigan tu voluntad, entonces violas los principios. Debes tomar la decisión correcta, basándote en la voluntad de la mayoría, para luego tomar la decisión final. Si la sugerencia de la mayoría no concuerda con los principios de la verdad, debes perseverar en la verdad. Eso es lo que se ajusta a los principios de la verdad. Amén. Amén. Gracias a Dios. Es un estupendo pasaje. De veras que sí. En las palabras de Dios descubrí que mi deber era aportar ideas y crear videos, pero que no depende de una sola persona decidir qué plan es mejor. Los hermanos y hermanas tendrán que decidirlo juntos y optar por la mejor propuesta. Ajá. Amén. Me sentí en paz una vez que puse eso en práctica. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Una vez creado el video, los hermanos optaron por mi versión. Pero no por eso desprecié a aquellas dos hermanas. Sentí que, a lo largo de aquel proceso, por fin había practicado la verdad, sin vivir con mi carácter arrogante. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Luego, también experimenté que Dios no dispone las situaciones para ver quién tiene razón o no, sino para ver con qué carácter vive la gente. Si alguien tiene razón, pero exhibe arrogancia, Dios aborrece eso, lo detesta. Sí. Sí. Después, cuando procuraba tener en cuenta en serio las ideas de otra gente, me percataba de que las sugerencias de los otros tenían muchos aspectos aprovechables y de que ellos miraban las cosas desde otra perspectiva. Ujú. Antes, siempre creía que la gente no tenía una visión amplia, porque yo observaba las cosas únicamente desde mi perspectiva y rara vez escuchaba las ideas de los demás. Entendí entonces que todos tienen puntos fuertes y que hay cosas que puedo aprender. Sí. No quería seguir creyendo altivamente en mí, sino que estaba dispuesto a trabajar bien con los demás, a buscar la verdad, a escuchar más las sugerencias de otros y a colaborar en el deber. Gracias, Gracias a a Dios. Dios. Gracias a Dios.